forma adecuada. El público está muy satisfecho porque vemos que están diciendo que todas las exposiciones hasta acá son excelentes y seguramente la que ahora vamos a escuchar, que es a cargo de Carlos Héctor Cantilo Rueda. Nosotros nos conocemos quizás por las redes sociales también. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1989, con estudios de posgrado en la especialización en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes en 1998. Dinámicas rurales y globalización en la Universidad Externado de Colombia, eso está en desarrollo. Profesor universitario en pregrado y posgrado desde 1998. Su labor profesional se ha llevado a cabo tanto en el ámbito nacional como internacional, principalmente en los campos de la interventoría y gerencia de proyectos de construcción y la consultoría en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Expresidente de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. Actualmente es el presidente de la Corporación para la Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental y Adaptación al Cambio Climático, Corpo Clima, y gerente de la firma de consultoría Cantilo y Asociados Limitada. Entonces, ahora escucharemos a Carlos, que ya está preparado. Bienvenido y entonces, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y Gloria por esa presentación. Muchas gracias a los organizadores. Les doy unas buenas tardes y unos buenos días a los demás. Lo mismo a los asistentes. No sé si ahí ya se está viendo mi pantalla. Sí, correcto, Carlos, se está viendo, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces yo voy a arrancar por hablar un poco de lo que es la visión tradicional de la respuesta, la rehabilitación, la reconstrucción. Entonces, hay unos objetivos principales en la respuesta, que incluyen todas esas actividades de búsqueda, rescate, socorro, salvamento y asistencia, que tienen por objeto salvar las vidas. Ese es como el principal objetivo, y también reducir el sufrimiento y disminuir la pérdida de bienes. Viene una etapa de rehabilitación que busca principalmente el restablecimiento de servicios vitales como los servicios de agua, energía y comunicaciones, transporte. Y viene lo que hemos llamado la reconstrucción, que se refiere a la recuperación del contexto físico y social para llegar a un nivel de desarrollo mejor o mayor o igual al que había antes de que se presentara ese evento desastroso. Entonces, pues yo quiero como generar unas inquietudes al respecto. Ese grupo de 2 etapas la hemos llamado nosotros acá en Colombia, el de rehabilitación y reconstrucción lo llamamos la recuperación. Pero digamos que la primera inquietud que yo quiero plantear es que vamos a reconstruir. ¿Cuál es ese nivel de desarrollo que nosotros vamos a volver a construir? Es la misma vulnerabilidad, el mismo riesgo. Entonces, digamos, uno de los enfoques o las orientaciones debe ser a no reconstruir vulnerabilidades. Muchas veces también la reconstrucción se enfoca en los aspectos físicos, en reconstruir los elementos que han resultado afectados, las viviendas, la infraestructura y la recuperación de los medios de producción, pero a veces se olvida el impacto en las comunidades. Y pues bueno, uno entiende porque hay unas tensiones. Estamos en la etapa final de la respuesta de la rehabilitación y todo el mundo está presionando para que la recuperación sea lo más rápido posible. Y además los recursos disponibles son escasos y limitados y son, digamos, muy difíciles de conseguir. Es lo que más escasea. Entonces, entiende uno a veces que se quiera mostrar
gestión, mostrando, pues, digamos, la construcción de viviendas, la infraestructura que eso vende, digamos. En cambio, por ejemplo, el tema de las comunidades a veces queda por allá en el silencio y no es tan visible para la parte mediática. Hay dos puntos que quisiera como enfatizar, es que la recuperación debe planificarse más que prepararse, pero basados en una adecuada evaluación del riesgo. Entonces ahí es donde se devuelve uno, no hay que esperar al desastre para empezar a hacer la reconstrucción, sino también tener en cuenta una adecuada evaluación del riesgo y haciendo mucho esfuerzo en la reducción del riesgo. Digamos, son etapas muy importantes, no diría que más importantes que la atención de la respuesta y la recuperación, pero son, si uno pudiera dedicarse a gestionar el riesgo, pues ya tendría que olvidarse, no olvidarse, reducir un poquito la atención en el desastre. Para las comunidades es fundamental la restauración del tejido social. Casi todos los desastres atacan eso. El tejido social, que se refiere a todas esas relaciones que se construyen entre las personas y las comunidades por diferentes intereses y vínculos. Por ejemplo, la vecindad, el arraigo, la visión de lo que es el territorio. Y hay que restaurar la confianza, es un factor importantísimo. Hace un ratico Nidia nos hablaba mucho de eso. Y también uno de los medios que deben fortalecerse la parte cultural, la identidad. Y en las personas, pues la recuperación emocional de las víctimas, el mejoramiento de la situación económica. De estas dos cosas Nidia nos habló muy bien, una excelente disertación. Y más o menos esos dos aspectos se resumen en una palabra que hemos usado mucho y que se volvió de moda, pero que en verse su sentido, que es la resiliencia. La resiliencia, aquí les traigo dos conceptos, uno de Gustavo Wilches Chaus, profesor mío, que seguramente ustedes conocen, de dos características, que una es la resistencia, que es la capacidad de la telaraña, por ejemplo, para aguantar un balonazo. Pero la resiliencia, más que evitar que se presenten esos balonazos o de aguantarlos, es la capacidad de esa araña para volver a tejer la telaraña después de un balonazo, volver a construir lo que ya existía. Esa telaraña. Y otro profesor mío muy conocido también, Omar Darío Cardona, él habla de la resiliencia como un sumum de capacidades. Esa capacidad de anticiparse, y esa capacidad de anticiparse tiene muchísimo que ver con la evaluación del riesgo. Si uno lo conoce, puede hacer algún tipo de tratamiento, de resistir, de recuperarse y de adaptarse. Modalidades de reconstrucción en este país, pues hemos tenido muchísimas. Hay unas que por ejemplo, el sitio que resultó afectado a otro lado y construirlo nuevamente. Tenemos un ejemplo de Paz de Río, un municipio del departamento de Boyacá, que en el año 1933 tuvo que reubicarse, se llamaba La Paz, y en esos años se firmó un tratado de paz en la ciudad de Río de Janeiro, y por eso se le puso el apellido. Era un municipio que estaba siendo afectado por muchísimos deslizamientos. Igual y muy parecido, San Cayetano en el departamento de Cundinamarca, ya posteriormente, ya hace poco, y lo mismo un municipio Gramalote en el departamento de Norte de Santander, todos afectados por deslizamientos y se pensó en la reubicación. Aquí quiero llamar la atención, es que aquí se hizo gestión del riesgo. Digamos, no se para ahí sí actuar, sino que realmente se hizo como una acción preventiva. Entonces queda en el medio, digamos,
académicamente no se ubica entre la reducción del riesgo y la recuperación, pero yo diría que es una mezcla de los dos. A veces también se hace un cambio de uso del suelo, que se llama el Parque Nacional Olayera. En el año 1935, alguien decidió y tomó muy firme la decisión de no permitir la construcción de viviendas ni la urbanización en esa zona porque era un mega deslizamiento. Entonces se le cambió el uso y de esa manera también se hizo de alguna manera prevención. Hay casos que han sido más exitosos que otros. Yo quiero llamar aquí la atención de dos casos muy particulares. El de la ciudad de Chicago, ese ya no es acá, sino Chicago, que por allá hace 2-3 siglos, sufrió un gran incendio y aprovechó esa coyuntura, aprovechó esa situación para reconstruirse de una manera muy planificada, muy exitosa y brindando unas nuevas oportunidades a todos sus habitantes. Es decir, hubo como una especie de renacimiento y la ciudad pues uno de los problemas del incendio, porque todas las casas estaban muy juntas y los materiales mejoraron para evitar que pudieran suceder estas cosas, y por eso en su escudo la ciudad de Chicago tiene el ave fénix resurgiendo de sus cenizas. Y un caso local en Bogotá, en Colombia, es la ciudad de Armenia, que sufrió un terremoto muy fuerte en el año 1999 y la cual en este momento es una ciudad próspera, una ciudad iluminada, donde sus habitantes gozan de un optimismo muy especial. No digo que todos, pero en general es una ciudad que alumbra. Entonces esos son ejemplos muy exitosos de reconstrucción. El desastre, por eso hay que verlo es como una oportunidad. O sea, el desastre tiene una connotación negativa, pero hay que verlo como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De aprender sobre lo que nos ha pasado, de conocer el riesgo, de aprovechar el desastre para cambiar fragilidad por resiliencia. También se puede aprovechar como la situación para hacer ordenamiento territorial, para reorganizar las cosas, para hacer la paz, no solamente entre los miembros de la sociedad, sino entre la sociedad del hombre y la naturaleza a la que los hemos afectado de mil maneras. De reconocer al otro, ese valor de la empatía que nos hablaba Nidia hace un rato, es importantísimo. Y bueno, hay muchísimas cosas que se pueden aprovechar del desastre. Muchos países heredaron o tuvieron como herencia positiva de grandes desastres sus sistemas de gestión del riesgo o sistemas de prevención y atención de desastres. Este es el caso de Colombia. Y ahora más adelante me voy a referir a Armero, que fue el gran desastre de Colombia y que cumple 30 años de haber sucedido, y que a raíz de esa contingencia o de ese desastre es que tenemos actualmente un sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres. El desastre como oportunidad lo tenemos nosotros metido en la cabeza, lo sabemos, pero no nos olvidemos que también los políticos lo saben. Los políticos saben muy bien que los desastres son una oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? De, por ejemplo, crear institucionalidad paralela, que tengan menos controles, que puedan gastar un poco de recursos. Algunos se inventan programas de televisión, nombran gerentes. Es el caso, digamos, acá en Colombia, existiendo toda la institucionalidad para atender todos los temas de un gran desastre como es la pandemia. Se crean nuevos fondos y se crea un gerente de la pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los señores políticos, que ellos saben muy bien aprovechar las oportunidades que nos dan los desastres. Quiero ilustrar un poco el caso de Armero, un municipio del departamento del Tolima, en Colombia,
que hace 35 años, exactamente un 13 de noviembre, desapareció bajo un lajar ocasionado por el deshielo del volcán Nevado del Ruiz, con muchísimas pérdidas humanas, materiales, sociales y ambientales. Para nosotros los que trabajamos a veces en la academia, pronto no se deben hacer. Allá hubo, sobre todo los grupos operativos funcionaron muy bien, pero en sí la coordinación de la emergencia, todos los temas, algunos de ellos fallaron y por eso tuvimos muchísimas víctimas. El contexto, por allá en ese año 1985 había un personaje oscuro en Colombia que se atrevió incluso a dar orden de asesinar a un ministro de justicia, exactamente una semana antes de que ocurriera lo de Armero. A un grupo guerrillero se había tomado el Palacio de Justicia. Entonces, digamos, el país estaba en una situación convulsionada y preciso una semana después ocurrió lo de Armero, una ciudad de 30.000 habitantes en 1985, una ciudad pujante por sus actividades agrícolas, ganaderas, comerciales y de turismo sobre todo. Era un municipio común y corriente, pero muy bonito y los bogotanos salíamos frecuentemente los fines de semana a veranear allá en Armero, entonces su actividad turística era muy importante. Y fíjense, aquí hay una foto en donde está el Nevado del Ruiz, está Manizales, la capital del departamento de Caldas, y está Armero. Si se dan cuenta, Armero era mucho más lejos, o es mucho más lejos, que lo que es Manizales. Sin embargo, las condiciones topográficas hacían que Armero tuviera este tipo de riesgos. Fíjense los cambios de altura de casi 5.000 metros entre la punta del volcán y la ciudad de Armero. Bueno, el volcán Nevado del Ruiz había presentado una historia eruptiva de casi 2 millones de años. Ya había presentado por lo menos 3 eventos en los que se habían presentado ese tipo de situaciones en donde un flujo de lodo había bajado por las faldas del volcán y había destruido unos pueblos similares a Armero. Ya las actividades más recientes, un año antes de que se presentara la erupción, ya había bastante actividad sísmica y volcánica, se había represado un río. En marzo de ese año se había presentado en un seminario de la Universidad Nacional unas conferencias sobre la actividad previa del volcán. En julio del 85 se inició la vigilancia instrumental. En septiembre del 85 hubo un debate de la Cámara de Representantes en donde se advertía de los peligros del volcán, y ya en octubre del 85 se han generado unos mapas de riesgo volcánico. En ese momento, en esa época 85, a la amenaza se le llamaba riesgo, entonces por eso se llamaron mapas de riesgo volcánico. Y fíjense que a pesar de todas esas advertencias, llegó el 13 de noviembre. El 13 de noviembre, desde las 3 de la tarde, una fuerte explosión, hubo emisión de cenizas, de piroclastos, y a las 9 de la noche, 6 horas después, es decir, que hubo unas 6 horas entre los dos eventos, se presentó la cumbre de la erupción. Hubo flujo piroclásticos y se derritió el hielo y la nieve que estaba en la cima del volcán. Se formaron esos flujos, esos lagares canalizados por los ríos. Y más o menos 1 hora y cuarto después de que hubo esa erupción, llegó ese flujo, esa masa, a Chinchina, Caldas. Allí pasó y generó algunas víctimas, pero las grandes víctimas fueron en Armero, que llegó 2 horas después, un poco más de 2 horas después. Y eso se debió especialmente al cambio de pendiente. Armero queda localizado
en un valle, en el final del valle, cuando precisamente cambia de pendiente y venía esa mezcla heterogénea de líquidos y sólidos. Más o menos lo que bajó por esos dos ríos, Lagunilla y Azufrado, se estima del orden de 80 a 100 millones de metros cúbicos, y bajando en la parte empinada a unos 60 kilómetros por hora. Cuando llega a la parte plana, pues es lo que explayarse y formar ese gran abanico, llevándose y arrastrándose la población de Armero. Pues las consecuencias pues fueron nefastas, muy tristes, muchísimas personas muertas, desaparecidos. Ni siquiera se sabe el número de víctimas, fue entre 21.000 y 25.000 personas muertas y muchísimas personas afectadas, porque no fueron las del municipio, sino las de municipios cercanos, como les comentaba, de Chinchina. ¿Qué otras consecuencias? Hubo pérdida del tejido social, problemas psicológicos y psiquiátricos que no pudieron ser atendidos debidamente. La población vivió en albergues temporales incluso casi 2 años. La gente sufrió muchísimo de duelos por pérdida de familiares. Yo conozco personas que perdieron de 37 a 40 familiares y perdieron pues toda su identidad, su patrimonio cultural y social que habían fabricado o construido durante 90 años de historia. Bueno, hay daños económicos, pues muchísimos. Hubo pérdida de niños, a los niños se los llevaban para diferentes partes del país, pero no hubo un registro sistemático de para dónde se los llevaron, y eso pues agravó la situación. Fallecieron muchas personas del área de la salud. El hospital se destruyó. Aquí en esta foto de la derecha pueden ver el segundo piso del hospital, que quedó sepultado la primera parte, el primer nivel. Armero era uno de los municipios que era un proveedor de alimentos hacia otras partes del país. Mucha de la afectación se concentró en el símbolo de la tragedia, fue la niña Omaira, ustedes la recordarán. Y la recuperación, básicamente se hizo un traslado de la cabecera municipal a un corregimiento denominado Guayabal, y ahora es Armero Guayabal. Se declaró Camposanto la zona afectada por el municipio. En el municipio se creó una entidad encargada de la recuperación que se llamó Resurgir, y digamos durante este tiempo, los últimos 15 años, hay una fundación, Armando Armero, que busca la identidad, recuperar la identidad, y también está en el propósito de la reunificación de familias y la búsqueda de niños desaparecidos. Este caso es un caso muy particular porque podríamos decir que aún no se ha dado la recuperación. Si uno visita Armero, encontrará y al charlar con sus habitantes, aún no ha sido superado desde el punto de vista económico, social, psicológico, esta gran tragedia. Obviamente hay nuevas generaciones que pues no vivieron esto, pero en general todos los habitantes, digamos de cierta edad, tienen aún todavía muchas cosas por sanar, por recuperar, y parte de eso es lo que hace, y por eso he resaltado y he nombrado aquí a la Fundación Armando Armero. Quería mostrar esto como un ejemplo de recuperación que no ha sido recuperación y que pues es fundamental para nuestro país. Muchísimas gracias.